Bueno, hola, buenas tardes. Estamos entrevistando hoy a Marvin Castillo Solís. Estamos muy felices de poder compartir con él, que es uno de nuestros colegas de Filología Española, y vamos a hacerle algunas preguntas en torno a sí mismo, a la profesión y a su experiencia como filólogo. Entonces, nos gustaría empezar. Bueno, hola Marvin. Hola, ¿qué tal? Marvin, por cómo te definís a vos mismo. Empezamos por las difíciles. Este, bueno, primero, en estos tiempos contaminados de pecado y radiactividad, ¿verdad? Como dijo Ernesto Cardenal, trato de definirme primero como una persona, ¿verdad? Antes que como filólogo, como graduado de no sé qué, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, me gusta mucho como esa perspectiva que decían por ahí de no dejarse convertir en funcionario, ¿verdad? Tratar de mantenerlo todo bien humanizado primero. Este, Ahora, después de eso, digamos, ya de toda la cara como humana o emocional que uno tiene y que tampoco tiene por qué estarse despojando de eso, ¿verdad? Eh, bueno, pues como ustedes decían, soy filólogo, estudié filología española y también me dedico sobre todo a escribir poesía. Uh Y bueno, nos gustaría que nos contes un poco sobre tu relación con la literatura y cómo llegaste a ella. -huh. Sí, claro. Bueno, en eso tiene que ver algo que me faltó también para esa definición inicial, que es que soy profe de cole. Entonces, ¿cómo llegué a la literatura? Pues desde que antes de saber leer, ¿verdad? Cuando mi hermana me leía, por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo que mi hermana sacaba el rato de leerme cuentos de mi tía Panchita y cosas así cuando yo no había empezado a leer todavía, pero ya desde eso se me hacía deslumbrante, ¿verdad? Como lo divertido que podía llegar a ser algo que otra persona hubiera escrito, ¿verdad? Y cómo quedaba ahí registrado, como para que uno accediera cuando quisiera. Ujú. Ya luego, como leer, pues sí, las lecturas de la escuela y del cole fueron las que me fueron empujando ahí, como a partir de sexto grado que empezamos a leer libritos en la escuela y donde ya sí fue como que no hubo vuelta atrás fue cuando entré a la U, ¿verdad? Porque yo soy de Ujú. esa gente que volvió a nacer cuando entró a la universidad, porque en mi familia no había ningún universitario de la generación anterior. Digamos, mis primos y yo somos los primeros universitarios de la familia. Y entonces como que no hay una perspectiva intelectual de la vida sin, ¿verdad? Sin restarle nada a la otra perspectiva, ¿verdad? De saber popular que sí se tiene de la vida. No había en la familia como una perspectiva intelectual o académica de la vida. Eh, sí hay artistas en mi familia, artistas muy buenos que a mí me gusta mucho cómo trabajan, pero yo no crecí con ellos cerca. También porque por ese mismo choque de visiones los artistas habían sido expulsados de mi familia. Entonces es gente que tenía 20, 30 años de haber sido expulsado de la familia y yo no tenía contacto con ellos. Sí sabía que existían y los admiraba como a la distancia, pero entonces llegar a la universidad fue como llegar a esa visión intelectual de la vida, a esa visión académica de la vida, que ya uno en el cole sospechaba que existía, pero en la U se la encuentra con más fuerza, sin llegar a idealizar a la U, ¿verdad? Porque en la U hay un montón de antiintelectuales, ¿verdad? Incluso en cargos de poder y todo. Eh, pero hablo sobre todo de, ustedes saben, ¿verdad? Los profes que sacaban el rato para rescatarlo, juntarlo a uno del barrio intelectual y, y los compañeros, sobre todo, el ambiente con los compañeros también. Entonces, fui llegando a la literatura varias veces y como por etapas, ¿verdad? En la niñez, un poco en el cole, pero ya con todo en el primer año de U, que fue el 2010. En esta misma línea, Marvin, ¿cuál es tu relación con la filología? Y a la vez te pregunto, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que te diferencian y te unen a otras personas de nuestra disciplina? Uh -huh. Bueno, mi relación con la carrera es una relación amorosísima en el sentido
cómo me relaciono con los contenidos de la carrera, con la materia, con las destrezas que adquirimos mejor o peor en la U, pero que luego uno va afinando. Este, y yo, o sea, no lo digo por hipocresía, los que han sido amigos míos en la carrera se acordarán que yo he sido muy fiebre de filología y muy fiebre de la carrera y de esos saberes que circulan ahí desde que entré a la U. Y se me escapa la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Perdón. La relación con la filología y... Y la segunda parte es qué te diferencia y qué te une a las otras personas de nuestra disciplina. Muy bien. Yo creo que lo que nos une es pues esos conocimientos en común, ¿verdad? Cómo nosotros salimos de la U y todos pasamos por algunas experiencias en común que nos exigen esos saberes, ¿verdad? Como revisar una tesis, como dar clases de español para extranjeros o trabajar en un cole o cosas así. Eh, yo creo que tal vez lo que me diferencia un poquito es la parte de fomentar la escritura creativa o querer vivir en la escritura creativa, que es algo que en la universidad no, cuando nosotros estábamos en clases no existía del todo, porque desde que había muerto Joaquín Gutiérrez nadie volvió a dar los cursos de creación literaria, hasta que salimos nosotros de la carrera y ahí los retomó Carlos Villalobos, creo que también lo ha dado Ali Víquez, pero ya hay otra vez. La optativa, no sé si es de Bachi o de licenciatura, creo que es de Bachi. La optativa de creación literaria ya está de nuevo. En todo caso, es un curso y es optativo. Entonces, como decíamos, no es un requisito para graduarse. Eh, yo, por decirlo de algún modo, me diferencié un poco en el sentido de que quise complementar mi formación de la U con una formación de talleres literarios, más que todo. Fui a bastantes talleres literarios y luego tomamos la decisión de hacer, hacer un taller nosotros, el taller Joaquín Gutiérrez, que ahora en marzo cumplió 7 años. Le pusimos así por sugerencia de Carlos Villalobos, por ese dato de que cuando murió Joaquín Gutiérrez se dejaron de dar o cuando Joaquín Gutiérrez dejó de trabajar en la U, se dejaron de dar los cursos de creación literaria. Entonces, yo creo que si yo me diferencio en el sentido de cuál es mi camino específico, que no es el mismo de toda la gente de la carrera, es por la cuestión de la escritura creativa. Súper. Y ya que estamos hablando de esas características que te diferencian, nos gustaría que nos contes un poquito de tu experiencia con el poemario del libro de Jonás. Uh-huh. Bueno, este poemario, bueno, aquí está el, el libro de Jonás, es un poemario que salió de mis primeros 9 años de tallereo, cuando me puse a contar los años, ¿verdad? Como que me asusté un toque, eh, pero sale de mis primeros 9 años en talleres literarios, este, y es una recopilación de mis primeros poemas realmente, los primeros poemas que yo trabajé a conciencia, había escrito otras cosas en el colegio y así, muchas cosas que ya no me gustan, ¿verdad? Como le pasa a todo el mundo, pero esto recopilaba como mis primeros poemas que me parecen presentables. Y me ha ido, yo creo que bastante bien, dentro siempre de la gama de posibilidades, ¿verdad? De la escena literaria de Costa Rica, que siempre hay que estar como consciente de el lugar de enunciación. Este, porque bueno, salió el libro hace un año, este lunes, hoy es viernes y este lunes cumplió un año de la publicación. Y bueno, se publicó en la Feria del Libro, se presentó en la Feria del Libro, que era algo que yo siempre había, la verdad que soñado. Salió con Perro Azul, que es mi editorial favorita de poesía de Costa Rica, o lo ha sido por muchos años. Este, aunque hay otras que riñen fuertemente, pero Perro Azul sigue siendo para mi gusto, la editorial que más afina sus productos en cuanto a poesía en Costa Rica.
se hizo actividades para presentarlo en diferentes lugares, con buena respuesta por ahí, con buenos comentarios. Y, y yo creo que eso es la satisfacción que a uno le da la poesía. Ahora, a nosotros en la carrera nos acostumbran a ver la literatura como un producto. Y sí es un producto, pero solo parcialmente. La escritura lo hace a uno ver la literatura como un proceso. Un libro es un video en pausa, ¿verdad? Como si la creación literaria viene corriendo como un video, se corta y ese es el libro. Ojalá, idealmente se corta en un punto en donde los actores quedan dando su mejor perfil y la fotografía se vea bien, ¿verdad? Yo creo que en letras, escribir poesía, por lo menos en los años en que yo estudié, del 2010 al 2013, que estudié el Bachi, ahora estoy en la maestría de literatura latinoamericana, en proceso de tesis, pero ya mi vida es el trabajo ahora, mi vida es el colegio, mis estudiantes de cole, y es donde paso más tiempo, ya no tengo cursos presenciales, matriculados, ni así, solo guía de tesis. En esta línea, Eh, entonces, te puedo hacer una sí. pregunta, si nos da curiosidad, ¿cuál es, desde tu perspectiva y tus experiencias, un reto para nuestra profesión? Pensando que ya estás en las experiencias de campo y que tenés experiencia con la literatura y, bueno, Claro. todo lo que nos venís diciendo. Bueno, yo creo que podría ir hacia donde iba el otro razonamiento, que es uno de los retos podría ser dejar de ver la literatura como un producto y empezar a verla como un proceso. Porque entonces, algo también que decía Carlos Villalobos, que me parece muy cierto, es la gente que estudia pintura pinta, la gente que estudia escultura esculpe, la gente que estudia teatro actúa, solo la gente que estudia literatura no escribe. Es muy extraño. O les parece que escribir es un tabú porque tienen esa visión del producto, como si Cortázar escribiera Rayuela, si fuera su primer texto y lo sacara en una noche. Las cosas no son así. O sea, Cortázar tuvo que aprender a escribir en algún momento. Alguien le enseñó a estructurar una trama, a hacer un personaje. Y yo creo que eso repercute mucho. Hablo, claro, de los que estamos más del lado de literatura, ¿verdad? En lingüística habrá otras urgencias también, aunque para mí lingüística es crucial para escribir y para enseñar literatura, ¿verdad? Porque si no, ¿con qué lenguaje explicamos las cosas? Eh, Creo que un reto para la profesión sería ese, ver la literatura como un proceso y perderle el miedo de forma creativa, porque eso, por ejemplo, siendo yo docente de colegio, hace una diferencia inmensa entre tener estudiantes que no le temen al arte y que se animan a escribir y que comparten sus textos en todo lado, y tener un montón de estudiantes acomplejados porque piensan que los escritores son seres sobrehumanos o cosas así. Creo que ese puede ser uno de los retos de la profesión. Eso dentro de lo académico, ¿verdad? Afuera, ya todos sabemos cuáles son o muchos sabemos cuáles son las preocupaciones logísticas, ¿verdad? Del colegio de filólogos para arriba. Bueno, y como para ir terminando, nos gustaría pedirte que nos leas uno de los textos del libro. Ajá. Sí. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Qué difícil estas decisiones, más cuando uno no no las tiene previamente. Eh, bueno, creo que puedo leer uno muy cortito. Bueno, no sé si la gente que está escuchando esto sabe quién es Enrique Lin, pero para mí es algo así como un dios de la poesía, ¿verdad? Un dios como dice Quiroga, ¿verdad? Un ejemplo a seguir, ¿no? Sin mística. Eh, es un pequeñísimo poema que se llama Síntomas y tiene que ver con esto de la actitud para escribir, man. Enrique Lin no me ha señalado entre los 6 tigres de la poesía chilena,
pero sentado en una soda frente a media hamburguesa y 3 papas, pienso, ¿por qué no estoy escribiendo ahora mismo? Y mientras compro aguacates o lavo ropa, de repente me hierve la cabeza y las manos me ronronean como cables de alta tensión. Es, gracias. Wow, wow. Es un poco esa idea, ¿verdad? Como nada más, y si tengo ganas de escribir, ¿por qué no lo voy a hacer, verdad? Y no tengo que ser Cortázar para empezar, ¿verdad? Sería ridículo como obligarse a eso. De verdad, muchas gracias por compartir este rato con nosotras, Marvin, y también, bueno, ojalá que más gente pueda acercarse a leer el poemario. Felicidades por ese año, ¿verdad? Que, bueno, vimos en tu publicación que te ha llevado hasta México y a otros lugares a compartir Sí, sobre el también. libro. Y bueno, ojalá que vengan muchos más también y que siga, ¿verdad? Mucha gente esta línea también de la creatividad en nuestra profesión. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Espero igual que les vaya súper bien con el proyecto de La Voz Activa. Me siento muy honrado también de que hayan decidido como hacer que esta fuera la primera entrevista. Y bueno, ahí seguiremos con los libros. Yo realmente que he hecho de esta cuestión de la poesía y de la docencia, he hecho mi identidad adulta. O sea, incluso a nivel psicológico, es como una manera de resolverlo, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser un adulto si no quiero serlo en un modo tradicional, pero me toca, ¿verdad? Eh, y bueno, de nuevo, muchas gracias. El segundo libro, la idea era que saliera para esta feria del libro, pero bueno, ya todos sabemos todo lo que ha pasado, ¿verdad? Pero por ahí está y ya yo sé que escribir y tallerear son cosas que no voy a poder dejar de hacer en la vida. Bueno, pues muchas felicidades nuevamente y muchas gracias por compartir el tiempo con nosotras. A ustedes.